Bueno, entonces vamos a continuar, no sin antes aguardar un par de minutitos a los compañeros para que se nos conecten y podamos de manera fluida realizar esta segunda sesión de la clase de hoy, ¿no? Entonces nos daremos esos 2 minutitos o uno hasta mientras vamos abriendo el material pertinente donde nos hemos quedado y mientras los que se hayan conectado vayan poniendo su nombre en el chat grupal para tomar en cuenta la asistencia, por favor. Bueno, entonces vamos continuando con lo que nos ocupa. ¿No? Y habíamos estado definiendo el contrato bancario como el esquema jurídico de la operación bancaria, o sea, el documento que le da forma legal a este acuerdo de voluntades mediante el cual una entidad de intermediación financiera otorga liquidez a favor de una persona, ¿no? A cambio de un interés y por la constitución de garantías y obviamente cumpliendo los requisitos que establece la entidad al efecto. Entonces, así visto, ¿verdad? Este acuerdo, ¿no? Lo que hace es registrar de manera física la existencia de una operación bancaria y por ende de una relación jurídica patrimonial o de carácter patrimonial entre eh, el deudor y la entidad de intermediación financiera. También podemos señalar que el contrato bancario es un acuerdo de voluntades que crea, modifica, regula o extingue una relación jurídica por un elemento subjetivo materializado en la participación inexcusable de una entidad de intermediación financiera, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Hasta ahí que es un contrato, ¿verdad? En un soporte, es un acuerdo de voluntades en un soporte físico, ¿no? Cuya única particularidad es la participación como acreedor de una entidad de intermediación financiera, ¿no? Ese es el elemento subjetivo que tiene que tener siempre presente el contrato para jactarse o para clasificarse como de mutuo o bancario, digamos, ¿no? Y el elemento objetivo, que es la existencia del crédito hacia la entidad de intermediación financiera, perdón, de la entidad hacia el usuario, ¿no? A cambio del interés. Y también existe un préstamo de parte del usuario al banco, ¿verdad? Hacia la entidad de intermediación financiera cuando estamos hablando del ahorro y nos pagan también un interés, así que más o menos se asemejaría o este, en gran medida se asemejaría a este tipo de contratos, ¿no? Ahora, en cuanto a la estructura de los contratos, ya habíamos hecho mención a que mantienen la misma estructura que ustedes ya conocen desde la clase de Derecho Civil de Obligaciones y Contratos, ¿no? Y
eh, si bien tienen que cumplir esta estructura, sin embargo, también tienen algunas cláusulas especiales que hacen del contrato bancario un contrato eh, especial, ¿verdad? Que se diferencia del préstamo en términos generales que se realiza entre los particulares, ¿no? Eh, ahora, estos son los elementos que componen, ¿no? Los contratos bancarios. Los elementos personales, los elementos reales y los elementos formales, ¿no? Que vamos a desglosar ahorita en un minutito. Eh, ya está. Ahora sí, tenía que embolsar algo. El, no, el contrato bancario, ¿no? Si bien mantiene la misma estructura formal de los otros contratos y cumple con los requisitos establecidos por la teoría general de los contratos para considerarse como válidos, ¿no? El contrato bancario cumple con esos elementos, pero también tiene sus elementos particulares, ¿no? Como son los elementos personales, los elementos reales y los elementos formales, ¿no? No quiere decir que es un tipo, este, que es un tipo de acuerdo que rebasa la doctrina de los contratos o lo que establece el Código Civil o el Código de Comercio al respecto de este tipo de operaciones o de actividades, ¿no? Sino que es la misma estructura, la misma hermenéutica, pero desde el punto de vista, ¿verdad? De una entidad de intermediación financiera, ¿no? Desde el punto de vista de la participación necesaria como acreedor de una entidad de intermediación financiera, ¿no? Entonces, existen elementos personales, reales y formales, eh, como vamos a pasar a ver en este momento, ¿no? Los elementos personales, ¿no? Llegarían a ser la entidad de intermediación financiera, porque es una persona, pero una persona jurídica, ¿verdad? Y el cliente o el usuario, que también puede ser una persona jurídica, o en su defecto va a resultar una persona natural. Ahora, en cuanto a los elementos personales, la, eh, con, confluyen en el contrato la entidad de intermediación financiera como el acreedor y el cliente como el usuario o el obligado. Aunque, bueno, cabe decir que también el cliente puede ser una persona natural o jurídica, ¿no? Entonces, me esperan un minutito, vamos a admitir a las personas que están pendientes. Y eso se, bueno, para los elementos de la estructura de los contratos, ¿no? Estábamos ya avanzando y estábamos viendo este, los elementos que componen, ¿no? Más allá de la estructura básica,
que nos da la teoría de los contratos, ¿no? Que son las partes, el objeto, los antecedentes, la aceptación, ¿no? Si existe el precio y la forma de pago, ¿no? Entonces, los contratos bancarios tienen sus particularidades en cuanto a los elementos personales, a los elementos reales y a los elementos formales, ¿no? En cuanto a los elementos personales, siempre va a intervenir como acreedor una entidad de intermediación financiera. Puede ser cualquiera de los tipos que está habilitado en nuestro sistema financiero, como el banco, la cooperativa de ahorro y crédito, la IFD, la EFB, ¿no? Y los otros que hemos revisado en las anteriores lecciones. Y luego el obligado es el cliente o el usuario financiero, que es la persona que ha solicitado el préstamo y ha ofrecido garantías y se ha comprometido al cumplimiento con el del plan de pagos, ¿verdad? Pero eh, no siempre la entidad va a ser el acreedor y el cliente o el usuario va a ser el deudor, ¿no? Depende de qué tipo de operación estamos hablando. Habíamos visto en anteriores lecciones que existen dos tipos de operaciones bancarias, ¿no? Existen las pasivas y existen las activas. No sé si estamos hablando de las activas, o sea, cuando la entidad de intermediación financiera está colocando el capital, o sea, está invirtiendo y está prestando, no. Ahí la entidad de intermediación financiera va a estar siempre en la posición de acreedor. Pero cuando estamos hablando de las operaciones pasivas, la entidad de intermediación, como por ejemplo eh, la cuenta corriente, el depósito a plazo fijo, la caja de ahorro, eh, en otras palabras, ¿no? La entidad de intermediación financiera va a quedar en calidad de deudora, ¿no? Y el cliente o el usuario financiero en calidad de acreedor. ¿Por qué? Porque ha otorgado, en mérito a la confianza legítima que le tiene al banco y todo lo demás, ha otorgado un monto de dinero para realizar esa operación, ese contrato. Y a cambio de esta liquidez, el banco le compromete pagarle un interés, ¿no? Entonces, no lo establece con esos términos, pero ahí podríamos decir que el cliente es el acreedor y la entidad de intermediación financiera o banco es el deudor. Pero luego, aparte de esa situación en particular, eh, la entidad de intermediación financiera siempre va a quedar en las operaciones activas, ¿no? En posición y en calidad de acreedor con respecto al cliente o al usuario financiero, que es el obligado, ¿no? Pero que no solamente tiene obligaciones, sino como habíamos visto, también tiene derechos, ¿verdad? Y esos derechos están establecidos en el artículo 74 de la ley de servicios financieros, ¿no? Y estábamos viendo el acceso a los servicios, el acceso universal, el recibir, que los servicios sean con condiciones de calidad y calidez, ¿no? Adecuadas a los intereses económicos. Y, y cuando la ley te señala que tienes que cumplir con normas de calidad, ahí ya te está estableciendo que tienes que erogar un gasto considerable para poder realizar esa actividad económica. Entonces, esto esta calidad de los servicios a la que hace referencia este inciso B, ¿no? No puede ser ofrecida sin recursos, ¿no?
Lo primero que representa la calidad es el profesionalismo, obviamente, ¿no? Porque la banca, como ya habíamos definido en el primer tema, es una gestión, ¿no?, especializada del patrimonio ajeno. Y para que sea una gestión personalizada, tengo que tener profesionalismo, ¿no? Pero en cuanto hablamos de calidad, eh, esta va más allá del intelecto, de las ganas, de la buena voluntad, ¿no? La calidad también se refiere a los recursos con los que yo presto con los que yo cuento para ofrecer el servicio, ¿no? Entonces, si no tengo recursos, no puedo ofrecer un servicio de calidad. Entonces, para que ofrezca un servicio de calidad, tengo que ser capaz, preparado y también tengo que tener los recursos pertinentes. Otro derecho es a recibir información oportuna y accesible sobre las características de los productos financieros que ofrecen. Como hemos visto, ofrecen una alta gama de servicios financieros y tienen que ofrecerme toda la información, tienen que indicarme qué va a pasar con el interés, que tengo que, hasta cuándo va a ser mi plan de pagos, qué clase de garantías tengo que ofrecer, ¿no? Ahora, oh, el inciso D de los derechos señala que tiene derecho también a recibir una buena atención y un trato digno. Bueno, y eso ya va más dirigido hacia la calidad personal de cada una de las personas eh, que, que, que depende del, o está involucrada en en la intermediación financiera, ¿no? Luego, en el trato digno, y el trato digno no tiene que ver con profesionalismo, pues, no tiene que ver con recursos, ¿verdad? Tiene que ver con valores internos. Otro derecho es el acceso y medios canales de reclamos eficientes, ¿no? El- ¿Cuál sería un canal de reclamo eficiente? La ASFI, ¿verdad? El- la Oficina de Protector al Consumidor, ¿no? Luego tiene derecho a la confidencialidad, y eso es el famoso secreto bancario, ¿no? Que ninguna persona puede ir a averiguar mis cuentas, ni mis adeudos, ¿verdad? Y si es que estoy al día, si es que he pagado o no he pagado, ¿no? Entonces, pero este secreto bancario, es, o esta confidencialidad, ¿no? Es, digamos, eh, no tiene mucha aplicación, ¿no? Cuando uno va a, a querer contratar un crédito, porque en, meri- en, en uso de esa bendita información cruzada, lo que hacen es poner tu nombre, tu carnet de identidad y demás generales. Y lo que pasa es que ellos, solo con carácter previo, ¿verdad? Solamente le has pasado tu carnet, ni siquiera te ha dicho que iba a averiguar, ¿no? Pero ellos ya tienen acceso a tu información, ¿no? Solamente porque has ido a averiguar, ¿no? No has, no has autorizado antes de empezar a hablar que, que saquen la información de tus créditos, de tu estado financiero, pero como tienen información cruzada, entonces lo hacen, ¿verdad? Y te dicen, no, no te puedo prestar porque está, aquí has incumplido un mes, ¿no? En este no has sido un buen cliente o, bueno, algunas otras razones, ¿no? Que tengan que ver
con operaciones de crédito en otras entidades de intermediación financiera, ¿no? No debería, tal vez, eh, realizarse esta clase de revisión de información cruzada, o cuando menos debería existir un documento con una firma del usuario financiero que te autorice a revisar y recién revises una vez recibida, este, una vez recibida la, la carta o firmada la autorización, ¿no? Entonces, así puede ser, ¿no? Pero después que solamente te digan, a ver su nombre y su carnet me dicta y ¡prun! Listo, nada más, ya han visto todo. Y eso es medio que va en desmedro de este derecho a la confidencialidad. También tiene derecho a efectuar consultas, peticiones y solicitudes y otros reconocidos por las disposiciones legales, ¿no? El, y también debería tener acceso de alguna manera a los documentos ofrecidos como garantía, porque si ya se hace la hipoteca judicial, o perdón, la hipoteca con el documento del notario, ¿no? ¿Por qué tienen que retener el título original? ¿Acaso no es de vos? Y eso también perjudica el ejercicio del derecho propietario, ¿no? El efectuar consultas, peticiones, solicitudes, ¿no? Eh, a los, bueno, al personal de la entidad de intermediación financiera y también a los funcionarios de la ASF, ¿no? Y otros derechos reconocidos por las disposiciones legales y reglamentarias. Y vamos a ir viendo entonces en todo caso, seguir viendo los elementos personales o los elementos de la estructura de los contratos, ¿no? Ya estábamos viendo entre los elementos personales al cliente o al usuario financiero, ¿no? Y sabemos que el acreedor es siempre una entidad de intermediación financiera que esté totalmente habilitada, o sea, adscrita a la ASFI. El, ahora, los elementos reales, ¿no? Son las cosas y la obligación en dinero. Entonces, me otorgas 10,000 y yo me comprometo a pagarte en 20 meses, para lo cual te ofrezco una garantía, ¿no? Y eh, bueno, el precio está entre los elementos reales, ¿no? ¿Verdad? Y es el valor que se ajusta en el contrato o el valor por el que se está vendiendo o por el que se adquiere el bien, ¿no? Que es más que nada de ese consensuado, ¿verdad? No es algo que está impuesto por una alícuota o por una base imponible, ¿no? Sino que va más hacia la libre oferta y demanda, ¿no? Y también tiene elementos formales que, bueno, perdón, entre los elementos reales también están las garantías que se ofrecen, ¿no? Pueden ser garantías reales o pueden ser reales en términos de bienes inmuebles o pueden ser garantías de bienes muebles sujetos a registro como los vehículos. Y entre los elementos formales, ¿no? Están la solemnidad,
como un elemento formal, ¿no? Entonces, por ejemplo, el, la necesidad de que el préstamo bancario se haga mediante escritura pública. ¿Qué señala? Vamos a ver al respecto nuestro código civil, ¿no? Nuestro código civil señala que la hipoteca voluntaria tiene que hacerse mediante documento público. Entonces, eh, si yo quiero registrar una hipoteca, tengo que volverla escritura pública, o sea, lo tengo que protocolizar, ¿no? Porque si no, no voy a poder, eh, no voy a poder registrar la hipoteca, ¿no? Entonces, ese es un elemento formal o una solemnidad que hace que es ineludible, ¿no? Para la validez de los contratos. En este caso, como dice acá, de la hipoteca voluntaria, ¿no? Y casi, y bueno, todos los trámites bancarios son una hipoteca voluntaria, ¿no? Otorgas tu lote, tu casa, tu departamento, el mismo que te estás comprando de garantía, ¿no? De garantía real. Entonces, esa, esa, ese documento, ese contrato, es el que realiza el banco. Y como el banco realiza hipotecas, entonces, por ende, tiene que realizarse los contratos mediante documento público. Ahora, si no existiría este elemento real, entonces tal vez podrían realizarlo mediante el, la iniciativa privada, pero desde el punto de vista de la contratación bancaria, ¿no? Siempre va a haber esta obligación en dinero, siempre va a haber un precio y siempre va a haber una garantía y también va a haber formas que cumplir más allá del fondo. No quiere decir que, por ejemplo, no me haya prestado los 10.000 bolivianos, ¿verdad? Lo único que quiere, que, que tenemos que apreciar es que si bien existe un documento privado, no lo hemos hecho hipotecar, ¿no? Y si no lo voy a realizar mediante documento público, no voy a poder ir a derechos reales a sentar el gravamen. Y al momento que venga la reclamación judicial, no voy a poder oponer ninguna preferencia, porque tal vez, como no he podido registrar, después han venido otras personas a registrar el mismo bien. Entonces, la forma no afecta el fondo, ¿verdad? Sí ha existido el negocio jurídico, solamente que necesita el cumplir de otros requisitos para su registro, ¿no? Entonces, si no lo hago de esta manera, no va a tener eficacia, ¿no? Entonces, entre ellos ya habíamos dicho el contrato de donación y la hipoteca voluntaria, la antícresis, la subrogación y otros señalados por ley, entre los cuales más nos interesa la hipoteca voluntaria, que es lo que realiza el banco, ¿no? Entonces, por ende, los documentos del banco van a ir siempre en las hojitas rosadas o verdes, que son las escrituras públicas notariales, ¿no? Ahora, después de los elementos reales, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con patrimonio, también ya hemos visto los elementos formales para que sea el contrato tomado como válido, ¿no? Como por ejemplo el contrato de hipoteca, que es lo que comúnmente realiza el banco, y tiene que ser realizado mediante un protocolo notarial de acuerdo al artículo 491 del Código Civil, ¿no? Y manteniendo esa estructura, ¿no? Vamos a elaborar los contratos de mutuo o los contratos de préstamo bancario. Ahora,
En cuanto a estos contratos, estos acuerdos, ¿no? Hay algunas personas, algunos estudiosos de derecho, que afirman que los contratos bancarios no constituyen una categoría jurídica, sino solo una agrupación técnica eh, cuya particularidad está en una intervención de una empresa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tiene sus propias características como para ser una categoría jurídica, ¿no? Sino que es la misma que eh, su categoría es la misma eh, que los otros contratos normales de préstamo, solo con la única particularidad que en este caso el acreedor es eh, una empresa bancaria, ¿verdad? Y en otros casos eh, de la categoría, en otra categoría jurídica, eh, el- puede que no intervenga una empresa bancaria, puede que sea entre particulares y no por eso va a dejar digamos, de tener validez, ¿verdad? Solamente va a constituir otra categoría jurídica dentro de una más grande, que es el derecho de las obligaciones y de los contratos, ¿no? Que está en el Código Civil. Entonces, no, estos contratos bancarios no tienen su propia categoría, sino solamente es como dice aquí, una agrupación técnica, o sea, una subcategoría de los contratos de préstamo. Y su única diferencia sería que el acreedor es una entidad de intermediación financiera, pero también tiene otras características más allá de la participación solamente de la entidad, ¿no? Tiene unas características especiales que hacen al contrato bancario lo que es y que lo diferencian de otro tipo de contratos de préstamo que puede ser entre los particulares o entre personas jurídicas y naturales, pero que no exista la participación de la entidad de intermediación financiera, ¿no? Hablando así, ambos constituyen o pertenecen a la misma categoría, pero tienen sus características especiales. Vamos a pasar a ver la de los contratos bancarios. Primero está la masividad, luego está la onerosidad, el carácter personalísimo, la buena fe, ¿no? Que son características de este contrato que se realiza de préstamo entre la entidad de intervención financiera y el usuario financiero, que puede ser una persona natural o una persona jurídica, ¿no? Ahora, en cuanto a la masividad, lo que quiere decir es que se realiza un montón de contratos bancarios del mismo tipo y solo se cambia el nombre, el monto, la tasa de interés y la fecha, ¿verdad? Y el- lo que tiene que ver con el plan de pagos, ¿no? Ahora, esta masividad, ¿no? Como podemos ver, es solamente la producción en masa de los contratos o en serie, como dice, ¿no? Y eso quiere decir o esta masividad deriva en que no es nada flexible, pues el contrato, no hay nada que acordar al momento de firmar el contrato. Si quieres, firmas y si no te parece, pues no lo firmas, pero no se va a modificar nada. ¿Ya? Es solamente porque un usuario financiero ha tenido la idea ¿no? No se puede realizar eso, ¿no? el, los contratos bancarios vienen en serie y son impresos de manera masiva o realizados de manera masiva y para todos los usuarios con las mismas condiciones, solo con algunas especificaciones del tipo de préstamo, el monto, el plazo y otras que ya habíamos hecho referencia. Lo que no pasa con los contratos de préstamo personales o entre particulares, ¿verdad? Cada uno
ajusta el contrato de acuerdo a las situaciones particulares, de hecho, y a la voluntad de las partes. Y si fuera de manera masiva, no podría realizarse este último punto. Ahora, la onerosidad es también característica de los contratos bancarios, porque como es una sociedad comercial, ¿verdad? Entonces, tiene que obtener utilidad, ¿no? Entonces, lo oneroso va dirigida el carácter oneroso va dirigido a la obtención de esta utilidad, ¿no? Entonces, es un contrato que implique que la parte va a sufrir un sacrificio patrimonial con el objeto de procurarse una ventaja inmediata, o sea, con el objeto de que el banco me otorgue liquidez, yo voy a realizar un sacrificio patrimonial, ¿verdad? Entonces, el, en ese sentido, si el banco me va a prestar 10 y me dice me vas a devolver 12 a fin del año, al fin del plan de pagos, o me vas a devolver 20, ¿no? Yo voy a, bueno, voy a estar o no de acuerdo, pero si voy a estar de acuerdo, voy a firmar el contrato y voy a empezar a cancelar tanto un monto en el capital y otro monto del interés de manera mensual, ¿no? Entonces, el banco como persona jurídica de, de carácter comercial, ¿no? Como es una sociedad comercial, no puede abstraerse, ¿verdad? De este carácter oneroso, no puede prestar sin interés, pero los particulares sí pueden prestar sin interés. Luego está el carácter personalísimo de eh, de los contratos bancarios en general, ¿no? Y señala que el manejo del crédito supone la concesión de la más alta confianza, ¿no? Sin embargo, si bien la empresa o establecimiento financiero presta servicios generales, no por ello lo hace indiscriminadamente, sino que escoge con cautela su clientela para mantener su prestigio y no ser sorprendido por insolvencias de parte del cliente. Entonces, este carácter personalísimo de los contratos bancarios señala que el, el crédito, ¿no? Tiene que ser solicitado eh, por de manera personal por el titular, por el que va a figurar como deudor, ¿no? Para poder empezar a realizar el estudio y luego el posterior informe, ¿verdad? Eh, del departamento legal para recomendar o no el otorgamiento del crédito, ¿no? Otra característica es también la buena fe, ¿no? Se presume que la información que has prestado, aunque sea en simple fotocopia, es verdadera. Y bueno, la buena fe también afecta a todas las otras materias del derecho, pero en derecho bancario, ¿no? El, es que la entidad de intervención financiera confía en la información que le ha dado el usuario financiero, ¿no? Y a su vez, el usuario financiero confía en que la entidad de intermediación financiera no va a oponer algunas cláusulas abusivas o va a tomar acciones de hecho para cobrar más de lo que establece el plan de pago, ¿no? Existe buena fe como en todas las materias del derecho.
Y como vemos, estábamos acá. Hay más características también de los contratos bancarios, ¿no? Tienen su legislación especial, ¿no? Entonces está normado de manera concreta por el Código Civil y también por el Código de Comercio, ¿no? Que es aplicable a esta actividad, ¿no? También es bilateral porque siempre existen eh, dos sujetos, ¿verdad? En esta relación jurídica, que es la entidad de intermediación financiera y, y por otro lado, el usuario financiero, ¿no? Ahora, el contrato bancario, también como característica, es siempre consensual, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacerse es llegar a un acuerdo de voluntades en este punto y luego autorizar con la firma, ¿no? Pero como les dije, no hay mucho que discutir, ¿verdad? En el tema bancario de los contratos. Así que si estás de acuerdo, lo firmas y si no estás de acuerdo, no vas a poder pedir que te lo rectifiquen o que se tache u otras cosas, sino que únicamente no firmes, ¿no? Y también es de naturaleza mercantil, o sea que incluye siempre la participación de esta sociedad comercial traducida en la entidad de intermediación financiera. También es consensual porque se perfecciona por la expresión del consentimiento. Se va a a la entidad de intermediación financiera y también se va al notario a poner tu nombre y tu huella digital y tu firma, ¿no? Y luego de esa característica, por último, también, pero no menos importante, está la especialización. Entonces, esto quiere decir que ninguna persona puede realizar contratos o actos sin la autorización, en este caso de la ASFI, ¿no? De la entidad superior jerárquica, ¿no? El, o sea, no puedes modificar el contrato ni realizar uno nuevo eh, sin que te dé el visto bueno la ASFI, ¿no? En todo caso, si quieres modificar el contrato, es para todo lo venidero y para eso hay que, eh, hay que llegar a un consentimiento que se va a perfeccionar, ¿no? Y también hay que asumir las consecuencias de lo pactado. Y se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Entonces, quedaremos ahí y vamos a subir la tarea a la plataforma, ¿no? Para que se vaya realizando, contestando el cuestionario y además también para que nos vayamos poniendo al día con este tema de las prácticas y los trabajos, ¿no? Para poder ir acumulando ya nota para el segundo parcial. Así que vamos a quedar ahí. No se hayan olvidado poner su nombre en el chat grupal. Y hasta luego. Nos vemos en la siguiente clase que sería el martes.